Les bendiga. Estamos agradecidos al Señor. Casi no los veo. Ahora estoy viendo algunas caritas. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor en esta hora para compartir digámoslo así, una de las segundas reflexiones, porque ayer sábado ya comenzamos hablando sobre Apocalipsis 18, la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo, y hoy día vamos a hablar un poquito de cómo Dios está interesado en que su iglesia reciba de la presencia del Espíritu Santo. ¿Se está escuchando bien, hermanos, verdad? Usted me hace el dedito arriba si se está escuchando bien. Gracias. Voy a compartir pantalla, hermanos, y voy a mencionarles un poquito lo que queremos ver hoy para que no nos olvidemos de alguno de estos pensamientos. Bien. Primero quiero decirle, hermanos, que todo reavivamiento y reforma, vamos a ir estudiando durante estos días, todo reavivamiento y reforma no comienza con un grupo grande. Así que yo no quiero que nadie se desanime y diga, no, pastor, yo invité a tanta gente y somos apenas 10, 12. No, usted no debe preocuparse de eso. Usted debe saber que todos los grandes reavivamientos a lo largo de la historia del cristianismo han comenzado con un pequeño grupo de hermanos que se dispusieron a orar para pedir el poder de lo alto. Así que en esta mañana esperamos que el poder del Espíritu Santo también se manifieste en vuestra vida, hermanos, en su iglesia, y no solo estamos orando por la iglesia de pioneros, sino que estamos orando por un reavivamiento de la iglesia adventista en Chile y a nivel mundial. Mucha gente podría decir, ¿qué hace este grupo de locos en un día domingo a las 6 de la mañana, cuando todo el mundo a lo mejor debiera estar durmiendo, descansando, para mañana levantarse temprano y seguir con las actividades? Bueno, el Evangelio, dice la Biblia, la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. La gente no entiende normalmente esto, pero nosotros sí sabemos que si clamamos a Dios y si pedimos por el poder del Espíritu, el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Y yo sé que el tiempo aquí va a avanzar rápido. A mí me encanta esta temática que vamos a tener esta semana, porque no es primera vez que la comparto, pero quise colocarle en la pantalla este título: los acontecimientos extraordinarios de un reavivamiento. ¿Qué cosas ocurren, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se empieza a manifestar en su iglesia, en su pueblo? Cuando el pueblo empieza a orar, se humilla, empieza a clamar a Dios. ¿Qué ocurre cuando sus hijos buscan al Señor con todo el corazón? Ustedes se dan cuenta que ocurren cosas extraordinarias. Vamos a leer entonces aquí la pantalla, lo pueden buscar también en su Biblia, en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías en la Biblia tiene un apodo o un apellido que es muy conocido por los hermanos, por los teólogos, que es conocido como el profeta llorón. Así es conocido en la Biblia el profeta Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio muy, pero muy complicado, porque lo que Jeremías tenía que decirle al pueblo no le iba a gustar al pueblo de Dios. Aquí hay una verdad muy grande, hermanos. Jeremías, en hebreo, el nombre de Jeremías es Jeremich. ¿Y saben lo que significa Jeremich? Jeremich significa Dios pone orden. Dios pone orden. Así que el nombre de Jeremías ya tenía un significado bastante grande para el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en plena apostasía y Jeremías le decía, van a venir los enemigos, van a venir los babilonios, nos van a tomar cautivos, van a destruir Jerusalén, van a destruir el templo. Los israelitas, los judíos, se reían de Jeremías, y muchas veces el rey de Judá tomó prisionero a Jeremías, lo metió en la cárcel, lo azotó, lo metió en la cisterna. Entonces Jeremías, en un momento, después de tanto castigo, de tanto rechazo del liderazgo del pueblo de Israel, dice estas palabras de Jeremías 29. Miren lo que dice, hermanos. Jeremías 29 dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Miren lo que pasaba por el corazón. Él había pensado esto, él había meditado, dice, estoy cansado de los azotes, de las prisiones, de los varillazos, de ser metido en la cisterna, del maltrato, de las burlas de la dirigencia del pueblo de Israel, de los líderes. Pero dice él,
no voy a hablar más, me voy a quedar callado. Parece que esto no da resultado, Señor. Tú me pides que yo hable y mientras más hablo, el pueblo más se revela y más son los castigos para mí. Pero luego el profeta reflexiona y dice, no obstante, había en mi corazón, dice el profeta, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En algunas versiones también se puede traducir como traté de callarlo, o sea, yo intenté quedarme callado, Señor, intenté no hablar más de ti, pero, dice la Biblia, había un fuego en mi corazón. Y entonces, aunque yo traté de callarme, no pude, dice. Esto es muy, muy profundo lo que está diciendo el profeta. Bueno, Jeremías 23, versículo 29, dice así, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Miren qué interesante declaración la del profeta. O sea, lo que había en el corazón del profeta no eran sus palabras solamente, era la palabra de Jehová, que es como martillo que quebranta la piedra, dice, y es como fuego, la palabra de Jehová es como fuego consumidor cuando la palabra de Dios se abre, cuando la palabra de Dios se predica con poder, cuando la palabra de Dios es anunciada al pueblo, dice que es como fuego, un fuego consumidor, como un martillo que machaca nuestra vida, nuestro corazón y nos hace reflexionar sobre los cambios que tenemos que hacer. Y ahora, hermanos, y ahora surgen estas preguntas que yo quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está ese fuego? ¿A dónde se fue ese fuego? ¿Dónde está ese poder en la predicación de la palabra? ¿Dónde están las conversiones producto del Espíritu Santo? ¿Y dónde estamos los hombres que clamaremos por ese poder y por una conversión verdadera en nuestra alma? Estas preguntas, queridos hermanos, nos deben hacer reflexionar profundamente en ese fuego que algún momento brilló en la iglesia, se encendió con poder cuando estaban los discípulos en el aposento alto, cuando el apóstol Pablo predicó, cuando los reformadores redescubrieron las verdades y levantaron la Biblia en medio de la persecución, cuando el Espíritu de Dios tomó a los pioneros de la iglesia adventista para predicar el mensaje de la segunda venida y nos dieron estas profundas verdades que hoy día tenemos. ¿Dónde se ha ido ese fuego? ¿Dónde están los predicadores llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Estamos nosotros llenos de ese poder del Espíritu Santo terminando la predicación del Evangelio antes que el tiempo se acabe, estando en vísperas de la segunda venida de Jesús? Esto es muy interesante que nosotros lo reflexionemos. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Miren, el espíritu de profecía, hermanos, tiene una cita muy, pero muy profunda, dice. Voy a leer esta parte que está en verde, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que dice, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Hermanos, aquí el espíritu de profecía dice claramente que un reavivamiento de qué cosa, de la verdadera piedad, de esa piedad que tuvieron los discípulos, los apóstoles, es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. O sea, si hay un trabajo que tenemos que hacer hoy día en la vida espiritual de nosotros, es buscar con urgencia un reavivamiento de la verdadera piedad cristiana. Segundo, hermanos, algo que a veces nosotros no leemos, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Queridos hermanos y amigos, no dice una reforma a medias, dice una reforma completa, no es con un pie dentro y un pie fuera de la iglesia, es con todo el corazón dentro de los caminos de Dios. Pero aquí hay una cosa importante que es lo que quiero destacar esta mañana. Cuando esta obra, hermanos, cuando esta obra de reavivamiento, cuando esta obra de reforma completa comience y dice, cuando ella principie, ¿qué va a ocurrir, hermanos? El espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Esto es muy interesante, hermano, que usted no se olvide de esta cita, porque dice que cuando esta obra de reforma comience en la vida del creyente y del cristiano, dice, cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente. Eso es lo que nos falta. Se han creado seminarios sobre la oración, se han dado charlas sobre la oración. Muchas veces se llama a la iglesia a hacer semanas de oración y no son semanas de oración, son semanas de conferencia, de predicación, donde el que está predicando hace una exposición de la palabra o muestra el conocimiento bíblico que se puede haber tenido de los textos. Pero cuando nosotros hacemos una semana de oración, tiene que haber oración.
Si tenemos un 50% de predicación, otro 50% de oración. Era muy triste ver cuando las iglesias estaban abiertas que el miércoles de oración era uno de los días más decadentes de los cultos de la iglesia. En muchas iglesias se había pensado cerrar los cultos de oración. Eso es terrible, porque el culto de oración mide la espiritualidad de la iglesia, la fidelidad de la iglesia. Para un adventista reunirse el sábado se ha vuelto más fácil, pero para un adventista reunirse a orar, ahí está el problema. Por eso, hermano, lo que ustedes están haciendo en estos días es una cuestión muy, pero muy importante. Y cuando empezamos a orar, dice la sierva de Dios que el espíritu de discordia y revolución será desterrado de la iglesia. Porque claro que hay un espíritu de discordia y hay un espíritu de revolución. A veces estamos más dispuestos a estar peleando por cargos, luchando por una infinidad de cosas que no son el centro de lo que el Señor quiere para estos días, porque el espíritu de crítica, el espíritu de discordia, el enemigo lo coloca en la iglesia para que la iglesia se preocupe de esas cosas y no de orar. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios comienza a orar, comienza a humillarse, a clamar a Dios y a pedir la presencia del Espíritu Santo, ahí Dios empieza a hacer una obra extraordinaria, hermanos. Ustedes tienen que creer en la palabra de Dios y tienen que creer en esto, porque nosotros somos la iglesia del tiempo del fin. No debemos pensar que van a venir otros hermanos en 200 años más a terminar la obra. Este es el momento que Dios quiere que su iglesia se levante, se despierte para este tiempo final. En el libro Maravillosa Gracia, la página 290, dice: la religión debe comenzar ¿con qué, hermanos? Con un vaciamiento y una purificación del corazón. Debe ser nutrida, ¿por qué cosa, hermanos? Por la oración cotidiana. O sea, esta oración diaria, esta oración permanente, eso tiene que nutrir la vida espiritual del creyente. Miren, hay un escritor que dice: no hay nada más temido por Satanás que la oración. Satanás se ríe de nuestro trabajo y se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. De rodillas, el más humilde de sus hijos puede hacer temblar a Satanás. Miren, Elena de White dijo lo mismo que este escritor, pero guiada por el Espíritu de Dios, y miren lo que dice: al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Hermanos, si nosotros creemos a Dios, creemos a su palabra y creemos al don profético, debiéramos aplicar esto en nuestra vida, porque dice que al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. ¿Usted cree, hermanos, que la oración tiene poder? Yo creo que la oración tiene poder, porque cuando nos reunimos a orar, el Señor se manifiesta en medio de su pueblo y se manifiesta con poder. El camino a Cristo, en la página 96, dice: las tinieblas del mar circundan a aquellos que descuidan la oración. ¿Descuidamos la oración, hermanos? ¿Y qué pasa? El diablo inmediatamente nos ataca. Las tentaciones del enemigo son las que nos incitan al pecado. Por eso es importante no descuidar la oración. ¿Qué más dice el Espíritu de Profecía? Las mayores victorias son las que se alcanzan, ¿dónde? En la cámara de la audiencia con Dios. Obreros Evangélicos dice: cuando los hombres elevan súplicas al Señor, como Jacob, se volverán a ver los resultados que se veían entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. Hermano, esto es interesante. Yo me pregunto hoy día, como pastor de la iglesia, y digo: ¿por qué quizás no se ven los resultados y la manifestación del poder que se veía en antaño, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios nuestro? Sigue siendo el mismo Dios vivo que ha actuado a lo largo de toda la historia. Bueno, aquí dice: cuando los hombres elevan súplicas al Señor como Jacob. ¿Cómo clamó Jacob aquella noche de angustia antes de encontrarse con su hermano Saúl? Él tuvo una lucha, tuvo una lucha espiritual con Dios. Clamó a Dios, buscó a Dios con todo el corazón, y Dios se manifestó con poder. A lo largo de la historia de todos los personajes bíblicos, los hombres de Dios siempre lucharon con Dios en oración, siempre clamaron a Dios, y Dios siempre se manifestó contestando sus oraciones a través de una vida victoriosa, a pesar del entorno complicado que tuvieron que vivir, como el mismo profeta Jeremías. Dios se manifestaba con poder en el ministerio de aquellos hombres. Hermanos, esta cita es tremenda. Dice: cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios
se revelará como entonces. Miren qué maravilloso esto, hermano. Cuando los hombres eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. A veces nosotros oramos por situaciones, por personas y no vemos ninguna manifestación de poder, no vemos ningún milagro. Y no es porque Dios no quiera hacerlo. No es porque a veces nosotros la falta de fe la cubrimos diciendo, oramos una vez y decimos, es la voluntad de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos saber si es la voluntad de Dios? Quizá Dios quería hacer una obra extraordinaria, pero lo que él quería ver era que su pueblo, sus hijos, nosotros, clamamos a Dios. O sea, hay una diferencia entre hacer una oración simple y clamar a Dios, o como mencioné ayer sábado, o gemir delante de Dios. Cuando el pueblo de Dios se humilla y busca a Dios con todo el corazón, Dios está dispuesto a hacer obras extraordinarias. Nosotros nos hemos acostumbrado a caminar en este periodo que estamos viviendo, quizá por situaciones donde oramos poco y vemos poca manifestación del poder de Dios y no hemos como acostumbrado a esa falta de poca espiritualidad. Pero cuando el Señor quiere manifestarse en su pueblo, necesita de hombres y mujeres que profundamente busquen a Dios, que le crean a Dios, que no solo crean en Dios, sino que crean en el Dios de la palabra, que crean en su palabra, que crean que Dios puede hacer lo mismo que hizo hace 2000 años atrás. Ese es, hermanos, la razón porque a veces vemos tan poca manifestación del poder de Dios, porque es tan poca nuestra búsqueda, nuestra consagración delante de Dios. Hermanos, en estos últimos minutos yo quiero contarle a ustedes una historia completamente verídica de lo que ocurrió en el último gran reavivamiento de la historia de la Iglesia cristiana en el año 1905. Ustedes pueden ver un mapa en este lugar, la ciudad de Wales o Gales, que está en la parte sur de Inglaterra. Y hermanos, esta es, digámoslo así, es como un país dentro de otro país en Inglaterra, en la parte sur, Gales, que tiene alrededor de 3,5 millones de habitantes. En este lugar, que ustedes pueden ver aquí en el mapa, fue donde ocurrió la última gran obra de reavivamiento de la Iglesia cristiana, hace más de 100 años, que no ha vuelto a ver una obra de reavivamiento de la Iglesia cristiana. Y quiero contarles que esta obra fue una obra extraordinaria. En Gales, en 1904, sucede uno de los hechos más impactantes. Hace algunos años atrás, esto que les estoy contando apareció en el folleto de escuela sabática. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente. Nota, hermano, por 13 años. Este joven oraba por un avivamiento y su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Este joven se llamaba Evan Robert. Evan Robert dijo, después de haber estado mucho tiempo buscando a Dios, un día le dijo a su amigo más cercano, vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Esa fue una pregunta que le hizo a su mejor amigo. Dice que en 6 meses 100,000 almas vinieron a Jesucristo. O sea, hubo una entrega, un reavivamiento completo en ese país y en toda Inglaterra debido a la predicación del Evangelio y a la oración intercesora que estaba haciendo este muchacho con 2 personas más y luego con un grupo de hermanos. En diciembre del año 1903, Evan supo en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para la comunidad de Gales. Mientras él predicaba en el templo de Moria, dijo así, he extendido mi mano y tocado la llama, estoy ardiendo y esperando una señal. ¿Se recuerdan? Muy parecido a lo que decía el profeta Jeremías, que el profeta Jeremías decía que había como un fuego ardiendo en su interior. Y esto nos recuerda algo, hermanos, que la obra no la podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, no podemos hacer nada que obtenga una verdadera victoria sin el poder del Espíritu Santo. Voy a avanzar un poquito más aquí, hermano. Ellos tomaron 4 puntos. Creyeron que era importante que
se confesara todo pecado, que cada creyente tuviera una humillación delante de Dios, que hiciera una propia investigación de sus cosas íntimas del corazón, que confesara al Señor Jesucristo no solo personalmente, sino abiertamente al mundo entero, le hablara de la fe de Jesús y se comprometieran a obedecer sin reserva la voluntad que el Espíritu de Dios le estaba revelando a través de su palabra. Esto fue muy impresionante. Y miren los resultados, hermanos, que quedaron registrados. Un genuino avivamiento debe no solo impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde esa iglesia se mueve. Querido hermano, si usted cree que un avivamiento es una cuestión solo interna de la iglesia y no tiene ningún efecto fuera de la iglesia, estamos completamente equivocados. Lo que el Señor produce dentro de la iglesia siempre se va a ver manifestado fuera, en el corazón de personas que van a ver lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó, miren hermanos, a la oración intensa. Los cultos se prolongaban, la gloria de Dios era palpable, las almas caían en profunda condición de pecado. O sea, una persona que iba a la iglesia entendía en su corazón que necesitaba de Dios. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de la fuente del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ellos. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie le resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Miren, hermanos, esto. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron de rubro, porque ya nadie iba a beber porque la gente sabe dónde estaba yendo a la iglesia, estaba orando, estaba buscando a Dios. Esto es una cosa extraordinaria, hermano, que glorifica el nombre de Dios. Y luego dice, hermanos, que prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos, y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas que querían, solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente, los tribunales tuvieron la mitad del trabajo que antes del avivamiento. Qué cosa extraordinaria estamos pasando en Gales. Hermanos, esto no es una historia ficticia, es una historia real que ocurrió cuando la iglesia cristiana en Gales comenzó a orar y a buscar a Dios. Voy a leer lo que está destacado. Dice, estas cosas, aunque pudieran parecernos detalles menores, son las que dan fe de un genuino avivamiento, pues si solo cambia la congregación, pero la sociedad no es impactada en hechos concretos, es de temer que no sea un avivamiento, sino simplemente un emocionalismo. A veces nos podemos emocionar a la iglesia, decir, decir qué lindo, qué bonito, pero no hacer nada por la gente que está afuera. Cuando el Espíritu de Dios obró en el libro de Hechos, en el corazón de la iglesia, de los creyentes, de los apóstoles, los discípulos y todos los hermanos que se habían convertido en ese tiempo, ellos salieron explosivamente a predicar el Evangelio. No podían callar lo que Dios estaba haciendo con ellos. Miren, hermanos, la profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. En realidad, esa es la clave de todo verdadero avivamiento nacido de Dios. De la manera más profunda que podamos buscar a Dios, que nos podamos arrepentir, va a producir un efecto tan grande en nuestra vida que inmediatamente vamos a salir a compartir a Jesucristo a aquellos que necesitan. Y la gente de afuera va a ver que en tu iglesia, que en tu vida está ocurriendo algo extraordinario. Qué lindo sería, hermanos, y este es el desafío de esta mañana, que la gente que está fuera de la iglesia vea que la iglesia adventista, vean que en tu iglesia, que en tu vida, que en el pueblo en el cual tú participas, en el sector donde estás, está el Espíritu de Dios vivo. Que la gente diga, en esa iglesia sí que se manifiesta Dios, en esa iglesia sí que hay hombres y mujeres de Dios, en esa iglesia, vamos a ir a esa iglesia porque en esa iglesia se está manifestando el Espíritu de Dios. Y como en el libro de Hechos dice que la gente sentía temor, había un temor reverente porque ellos sabían que los apóstoles, que los discípulos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo que decía, hagan esto, no hagan esto, vayan para allá, muévanse para el otro lugar. El Espíritu les hablaba, vivamente estaba con ellos. Hermanos, hoy día lamentablemente a veces no somos relevantes para nadie como iglesia, ni siquiera nos conocen. Pensamos porque tenemos una radio o una clínica, no sé, o un canal de televisión, vamos a ser conocidos, eso nos puede ayudar, pero eso no significa que el Espíritu de Dios esté presente
en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Lo que significa que el Espíritu de Dios se manifieste es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros clamamos, todas las cosas que tenemos van a ser de manera exitosa para la gloria de Dios, van a glorificar el nombre de Dios. Yo no estoy diciendo que esté malo que tengamos una radio o que tengamos un canal, no, eso no tiene nada que ver. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión sobre la iglesia, entonces ocurre lo mismo que ocurrió con el profeta Jeremías. Un fuego interno arde en el corazón que nadie puede callar. Y la gente que está afuera se da cuenta que ese hombre, esa mujer, esa iglesia, esa familia, son hijos de Dios poderosos. Y la gente también siente ese temor, ese respeto, porque dice, ahí hay algo que no tienen los demás, solamente lo tienen aquellos que buscan al Espíritu de Dios. Recuerden, hermanos, la profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. A veces estamos, como tengo en esta cita, estamos considerando los obstáculos para el avivamiento, porque obviamente ahí es donde debemos comenzar por necesidad, pero eso no es suficiente. A pesar de que empezamos por ahí, nos damos cuenta que hay ciertas condiciones y ciertas reglas que se deben cumplir siempre, no es suficiente con que nos detengamos ahí. Debemos ir más allá de este punto, porque si no lo hacemos vamos a terminar desanimándonos. Habiendo examinado a nosotros mismos y después de haber visto la situación tal como es, vemos que el problema es con seguridad y certeza que ningún poder humano es adecuado para hacer frente. O sea, tenemos que reconocer, hermanos, que con nuestros métodos y lo que hemos hecho durante años para los que llevamos una vida del Evangelio, para los que llevan 80, para los que llevan toda su vida en la iglesia y ven que no ha pasado nada, esto debe hacernos reflexionar a que muchos no ven esto y por eso siguen ocupándose con sus diversas actividades y organizaciones. No hay esperanza hasta que lleguemos al final de eso. La situación es tal que el hombre es impotente para hacerle frente a ella. O sea, humanamente, nosotros tenemos en esta hora que pedir una intervención divina en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que el Señor y su nombre sea glorificado. O sea, este es el momento, hermanos, que debemos clamar a Dios, humillarnos delante de Dios para que el Espíritu de Dios tome las riendas de mi vida, de tu vida, de la iglesia, y haga cosas extraordinarias y el Señor nos prepare para su pronta venida. Última cita dice: la ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Por qué tenemos tan pocos triunfos o por qué a veces nos hemos vuelto tan mediocres celebrando triunfos pequeños de la iglesia? Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres, los más ignorantes de sus discípulos, tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo. Hermanos, recordemos esto. No podemos tener grandes títulos, ni tampoco ser hombres millonarios, pero si nosotros nos consagramos a Dios y recibimos de su Santo Espíritu, vamos a tener ese poder para predicar el Evangelio a tantas personas que necesitan una transformación y de esperanza en su vida. Pero ese es un don de Dios que debemos buscarlo, clamar a Dios para que el Señor haga esa obra extraordinaria. Quiero terminar con este texto bíblico que conocemos, pero que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiremos ese poder, hermano? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando recibamos ese poder, en Puente Alto, en La Cisterna, en San Bernardo, en Vitacura, en Las Condes, no sé, en Santiago Centro, en Ñuñoa, en todos lados vamos a testificar con poder y las conversiones serán notorias porque serán obradas por el poder de Dios y no por el poder humano. Quiera Dios que en este día, hermanos, busquemos al Señor y sepamos que Dios es el más interesado en que tú, que me escuchas en esta mañana, y yo podamos recibir de la bendición del Espíritu de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga abundantemente. Damos las gracias a nuestro hermano Ricardo Castellón por el tema de esta mañana. Y ahora, ¿verdad?, vamos a pasar al himno 201 para ir terminando, y después le pedimos a nuestro pastor que nos despida en oración.
espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Cristo, Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad. Queremos agradecer por este momento que hemos tenido para estudiar tu palabra y para orar juntos. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti en esta hora. Perdónanos, Señor, nuestra frialdad y también a veces nuestra falta de compromiso contigo y tu palabra. Señor, estamos acá porque queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que sin tu ayuda, sin tu poder, no podemos hacer nada. Por eso clamamos en esta hora para que usted bendiga nombre por nombre a cada uno de los hermanos que han participado, a los que participarán también, y que el Espíritu de Dios se manifieste abundantemente como lluvia temprana y como lluvia tardía en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan un buen día. Me gustaría sacarme una foto con ustedes. No sé si los puedo ver por ahí para que nos saquemos una fotito, tengamos un recuerdo de estos días que estamos orando. Vamos a sacar una fotito ahí juntos. Puede sonreír, hermano, si quiere. Vamos a sacar una fotito juntos. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos esperamos mañana nuevamente a las 6 de la mañana para estudiar la Biblia. Amén. Bendiciones, hermanos.